Dice, sea el siguiente arreglo demostrar que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más Rn. El arreglo que tenemos es un circuito con dos resistencias conectadas en serie. Nosotros destacamos que para que sea una conexión en serie debe tener un punto en común. Está alimentado por una fuente de voltaje. Esa fuente va a suministrar una corriente a estos dos elementos pasivos que vamos a llamar R1 y R2. Nosotros sabemos que por ley de Ohm el voltaje va a ser igual a la corriente que circula en un conductor en proporción. Por lo tanto, cada uno de los elementos que consuman energía van a tener una caída de potencial definida por ley de Ohm. En este sentido, aquí tenemos el primer elemento que sería un voltaje 1 y un voltaje 2. Nosotros conocemos las dos leyes de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de corrientes, que dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen a un nodo. Y la ley de Kirchhoff de voltajes, que dice que la sumatoria de los voltajes de caída, más o menos, la sumatoria de los voltajes de elevación, debe de ser igual a 0. Recordemos que para que sea una caída o elevación debe de ir de un signo o de un potencial menor a un potencial mayor el flujo de la corriente. Estas dos son las polaridades que nosotros vamos a manipular. Si va de un potencial mayor a un potencial menor, entonces el signo que va a tomar la caída de potencial va a ser negativo, mientras que si va de un potencial mayor a un potencial menor va a ser un signo positivo. Con esto en la cabeza, nosotros definiríamos que tenemos un voltaje total definido como la corriente total que circula en el circuito por la resistencia equivalente, y que el voltaje 1 va a ser igual a la corriente 1 que circula en la resistencia 1, y el voltaje 2 va a ser igual a la corriente 2 que circula en la resistencia 2. ¿Sale? Teniendo esto, nosotros conocemos que las características de un circuito en serie son, en primera, la corriente va a ser constante. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente? Que va a ser la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, igual a la corriente 3, igual a la corriente total o a la corriente en el enésimo elemento. Que el voltaje va a ser diferente, es decir, el voltaje total va a ser diferente al voltaje 1, diferente al voltaje 2, diferente al voltaje n. Es decir, que en cada uno de los elementos de un esquema como este va a ir cayéndose la energía. Dentro de esas mismas características también sabemos que si la corriente va a permanecer constante y el voltaje se va a caer, entonces también podemos definir que si este elemento llega a fallar, entonces todos los elementos van a llegar a fallar. ¿Por qué? Al final de cuentas yo tengo esto donde va a ir circulando la energía. Si la energía se ve interrumpida aquí, entonces la energía ya no va a abastecer a este otro elemento, por lo tanto todo el circuito no va a funcionar. Y como aparentemente es una desventaja, ya que si falla un elemento no va a pasar la energía, si falla otro elemento no va a pasar la energía, es decir, si falla un solo elemento ya no falló o ya me falló todo el circuito o el arreglo.